Contacto Directo. Alfredo, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Denise, buenos días a todos. En la última sabatina, el presidente Rafael Correa reprodujo el testimonio de un inversionista americano que vive en el Ecuador. Este testimonio fue presentado en la reunión con empresarios en Nueva York. Esto fue lo que dijo Jeff Sheedy. Jeff Sheedy, empresario e inversionista. He vivido en Ecuador los últimos 18 años. He invertido en diferentes compañías en este país. Son tres áreas en las que me desenvuelvo. La primera es la construcción, la segunda es cacao y la tercera es desarrollo de proyectos para una compañía local de servicios para el sector petrolero. Muchos de los que están en esta reunión han hecho inversiones en compañías de países de la región como Colombia y Perú. Han tenido grandes pérdidas debido a la devaluación de sus monedas. En Ecuador no tenemos ese problema, lo que permite tanto a las empresas como al Estado una planificación mejor y más estable. Bruno Leone, primer vocal del directorio de la Cámara de Industria. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Muy interesante este testimonio. ¿En qué confía Xi? Bueno, justamente en algún programa anterior aquí con usted, Alfredo, yo comentaba que en este país una de las cosas que da certidumbre es justamente el tener una moneda dura como el dólar. Ahora acabamos de ver el testimonio de un empresario americano que se está desenvolviendo aquí en sus actividades empresariales y justamente eso es lo que dice. El tema es que ¿qué más tenemos que hacer? Yo decía en aquella oportunidad y lo vuelvo a decir ahora, ¿qué más tenemos que hacer como país para que ese sistema monetario se mantenga y no solo que se mantenga, sino que se fortalezca y que a su vez pueda generar mayor riqueza para el país? Esa fortaleza que la tenemos hoy y que no la tienen muchos otros países y que sabemos que ahora en la reunión del fin de semana pasado el Fondo Monetario está advirtiendo el Fondo Monetario que América Latina va a ser uno de los sectores del mundo más golpeados por el tema de este ciclo económico bajo que se viene. Entonces sobre esa base, sobre esa fortaleza es que debemos construir el futuro del Ecuador. En esa línea me parece interesante el esfuerzo que está haciendo el gobierno de introducir a la Asamblea para su aprobación el proyecto de ley de las alianzas público-privadas. Pero respecto a ese proyecto, frente al problema emergente de darle liquidez y dinamismo a la economía, ¿qué le falta al proyecto de urgencia económica? Bueno, como decíamos, la inversión extranjera es una de las tres fuentes por las cuales pueden venir divisas al país. Ojalá que este cuerpo legal sea el vehículo que viabilice eso. Ahora, a este gobierno, ¿qué le falta? A este proyecto, ¿qué le falta? El proyecto en sí, para hacer una analogía, es una buena semilla. Esta semilla tiene que caer en una tierra fértil. Y una vez que usted planta esa semilla en esta tierra fértil, tiene que regarla, tiene que abonarla y tiene que haber otra serie de condiciones adicionales para que el producto de esa semilla florezca. Tiene que haber sol, tiene que haber agua. Es decir, el proyecto aisladamente, eso tengámoslo claro, es un muy buen esfuerzo, pero aisladamente no va a dar los resultados necesarios. El gobierno tiene que articular una serie de cosas adicionales para que el proyecto tenga los resultados que todos esperamos y que sea inmediato. Un componente importantísimo de todo esto, de toda gestión, de toda acción, es el marco de confianza, de tranquilidad y estabilidad que tiene que haber. Nos parece a nosotros que hay una especie de no alineación de lo que dicen por un lado los ministros y lo que dice por otro lado el presidente. Eso no genera confianza. Entonces es importante que se alinee bien el discurso, que todas las cosas que tienen que ver con el quehacer productivo se alineen de una forma adecuada para que la inversión pueda fluir y pueda venir, y lo que venga, la inversión que venga pueda pues respetarse las reglas del juego. Por eso es importante que esta ley, a pesar de que se entendería que debe ser así, que esta ley expresamente lo ratifica y dice que las inversiones que vengan al amparo de esta ley gozarán de estabilidad jurídica, de seguridad jurídica, es decir, que en el tiempo se van a mantener las condiciones con las cuales se pacte esta gestión delegada. Las exportaciones no petroleras son actualmente la fuente más importante de ingresos de dólares a la economía.
El gobierno ha establecido el drawback o devolución de impuestos para apoyar la competitividad de nuestras exportaciones, que eventualmente podrían ser afectadas por un superdólar, aunque nuestras principales exportaciones son a Estados Unidos con la misma moneda y a la Unión Europea con un euro más fuerte que el dólar. Para fomentar la competitividad de nuestras exportaciones sin encarecer sus costos, ¿qué es más práctico, devolver impuestos o suprimir impuestos como las sobretasas arancelarias y el impuesto a la salida de divisas? Bueno, siempre se ha dicho que no se deben ni se pueden exportar impuestos, de tal manera de que tienen que haber mecanismos, digamos, de devolución del componente de los impuestos en el producto que se vaya a exportar. Eso es así, porque cuando usted sale con su producto al mercado internacional, usted compite con otros países del mundo y todos están embarcados en lo mismo. Es decir, que tiene que haber un mecanismo ágil. De hecho el gobierno ha anunciado y tiene en práctica unos esquemas de devolución de impuestos. Eso tiene que fluir, tiene que ser rápido, porque el flujo de caja, el día a día de las empresas no puede esperar. Ahora, también seguir recargando con más impuestos a las actividades productivas, pues es un contrasentido, porque si estamos en una situación de crisis en donde el costo país se ha incrementado de una forma exagerada, entonces no podemos seguir recargando con impuestos. Por otro lado, los impuestos, como sabemos, son el mecanismo del cual contribuyen las empresas y los actores económicos para que el gobierno pueda redistribuir, ¿verdad?, esa riqueza que se genera. Entonces eso está bien, pero el gobierno también tiene que hacer su parte en controlar el gasto para que este gasto no sea exagerado ni desmedido. La liquidez del gobierno depende de las recaudaciones tributarias y estas con el IVA a la cabeza, que significa casi el 60% de todas esas recaudaciones, dependen de la dinamización del sector productivo privado. En las importaciones, los bienes de consumo solo representan el 20%, mientras que materias primas y bienes de capital suman el 55%. Y las sobretasas no son recaudatorias, sino represivas de mayores importaciones. La eliminación de sobretasas y salida de divisas para materias primas y bienes de capital dinamizarían inmediatamente la economía. Se podría agregar esto al proyecto urgente para tener un panorama completo de dinamización del aparato productivo. Bueno, las sobretasas arancelarias fueron impuestas como un mecanismo para defensa de la balanza de pagos del Ecuador. Eso es un mecanismo que está permitido por la OMC y en tanto y en cuanto el país que las aplica pueda demostrar que tiene una situación de problemática de balanza de pagos, eso está bien por un periodo determinado. El Ecuador ha aplicado a eso, tiene 15 meses para poder desmontar esa sobretasa. Ahora, efectivamente, eso encarece la producción. En el caso, por ejemplo, del sector pesquero, del cual yo represento, se ha aplicado una sobretasa de 45% a todo lo que son planchas de acero, tuberías, perfiles de acero, válvulas, una serie de cosas. Son productos que el Ecuador no los produce y sin embargo encarecen la operación del sector. Entonces eso ya hemos enviado las respectivas cartas, hemos hecho las gestiones con los ministros del caso para que eso se desmonte. Entonces, efectivamente, las sobretasas encarecen la producción, eso debe ser desmontado. El tema de la balanza de pago se podría defender, por ejemplo, con esta ley de alianza público-privada, cuando entren más dólares al país. Necesitamos exportar más y mejor, necesitamos los acuerdos comerciales. Ahora estamos viendo que el 40% del PIB del mundo agrupado en una serie de países, Estados Unidos, México, Perú, países del Asia, se están uniendo en un gran acuerdo comercial. ¿Por qué nosotros no podemos ser parte de eso? ¿Y por qué nos estamos quedando fuera, aislados? Todavía seguimos esperando que se den los pasos necesarios para avanzar en el tema del acuerdo con Europa. Entonces todas estas cosas son importantes, por eso yo decía... Pero también es importante, ante el desplome del precio del petróleo y la falta de financiamiento externo, y cuando el gobierno busca reemplazar esos recursos con financiamiento privado, nacional y extranjero, que se va a concretar a mediano plazo en alianzas público-privadas, pero no todo está en la ley, es muy importante también el ambiente o entorno político en el cual esa ley se va a aplicar. El pasado 9 de octubre, en la sesión solemne a Guayaquil, el presidente de la República señaló lo siguiente, veamos. Las cámaras empresariales que se opusieron a estas leyes no debieron hablar como empresarios, sino como ricos propietarios, como acumuladores de riqueza,
que no hablen como sector privado, sino como políticos que de privados, sobre todo tienen el estar privados de escrúpulos y patriotismo, al tener sus capitales fuera del país, al evadir impuestos, al especular con tierras, que ni al morirse quieren repartir un poco su riqueza. Se refería a los proyectos de herencias y plusvalía. ¿Qué opina? Bueno, mire, lamentable, digamos, las expresiones del presidente ante un sector empresarial productivo que lo único que hace es invertir, dar trabajo, crear riqueza y crear de alguna forma desde su ámbito, crear bienestar para las personas. Por lo menos un 75% de las personas no está de acuerdo con esos proyectos de ley. Pero nosotros no queremos detenernos a una discusión que consideramos que en este momento no es lo que más le conviene al país. No vamos a polemizar con el presidente. Nosotros no somos políticos. Nosotros estamos opinando como ecuatorianos de lo que creemos que se debería de hacer para que las cosas en la situación complicada que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo el próximo año, para que las cosas se puedan llevar de una manera un poco más adecuada y que pueda no impactar de una forma tan dura al bienestar y a la forma de vivir de los ecuatorianos. Ese es nuestro ánimo. El ánimo no es polemizar, simplemente opinar. No puede ser que cuando uno opine sobre una determinada situación, eso pueda ser tildado de una manera, digamos, peyorativa. Eso no nos parece que está bien, no abona, digamos, en el buen clima que debe existir para que esta buena iniciativa que tiene el gobierno pueda dar sus resultados en el corto plazo. Y uno de los temas, por ejemplo, importantes en la ley, si me permite, Alfredo, es de que este comité interinstitucional que se va a formar tiene que ser lo suficientemente ágil para tramitar los proyectos que se vayan presentando y que no ocurra como ocurrió aquellos contratos de inversión que se firmaron al amparo del Código de Inversiones, que se demoraron hasta 2 años y medio en firmarse. Si el problema es hoy, tenemos que actuar hoy. Entonces, los proyectos que se presenten en este comité interinstitucional tienen que tener una celeridad en el trámite para que puedan entrar a funcionar lo antes posible y sea realmente poder conseguir lo que realmente se busca, que es de que vengan dólares al país, que se genere mano de obra y trabajo y que se genere bienestar. Ahora, aquí es importante, hablando de las cosas que... Ya se nos terminó el tiempo, Bruno, así que le agradezco por acompañarnos hoy en Contacto de... Aprovecho para mandarle un saludo al profe Quinteros, hoy día que tiene un partido importantísimo de la selección de Ecuador, y a todos los muchachos y especialmente a los de Melé que juegan en la selección. Buenos días. Bueno, Denise. En instantes estará con nosotros Osvaldo Landazuri, presidente de la Asociación de Ensambladores de Motocicletas. Las sobretasas arancelarias se impusieron para que se consuma el ecuatoriano. ¿Cómo afectan las sobretasas a la industria ecuatoriana de ensamblaje de motos? Ya regresamos. Muchos gritan y discuten hasta que el otro calla. Creen que le han convencido y se equivocan siempre. Lo dijo Noel Clarasó, escritor español.